Buenas tardes, Rubén, Jorge, Rubén, genios. Les habla Roberto de Paternal. Por favor, somos un grupo, me preguntaron, un grupo de amigos, a ver si les podíamos preguntar a ustedes, si ustedes lo sabían, o trasladarle la consulta, la pregunta al ingeniero Costantini. Don Juan Manuel de Rosas, ¿tenía y usaba grado militar, por ejemplo, brigadier o brigadier general? No recuerdo bien cuál de los dos. Otra pregunta, la segunda, ¿usaba uniforme, solía usar uniforme militar? Y la tercera y última pregunta, en la batalla de Caseros, don Juan Manuel de Rosas tenía en su ejército, creemos, a varios generales que lo traicionaron, muy común en la milicada, que la mayoría son liberales y masones, y lo traicionaron y lo abandonaron antes de la batalla. Si fue así, ¿sabemos quiénes eran los generales? Un abrazo grandote, ni yanqui ni marxista, peronista. Un abrazo, chao. Muy bien, así pasaban los mensajes pendientes del día de ayer. Y por último, quisimos pasar nuevamente este mensaje, que si bien había salido al aire, queríamos que lo conteste el ingeniero, no Constantini, sino Castañino, Leonardo Castañino, para el amigo de la Paternal. A ver. Bueno, son tres preguntas casi en una. Con respecto al grado militar, Rosas básicamente era un gaucho y un estanciero, conocía la pionada, andaba siempre, digamos, de gaucho entre los gauchos. El grado, a él le habían dicho que forme un cuerpo que hizo los Colorados del Monte, San Miguel del Monte, y le dieron el grado de jefe de milicias. Después fue capitán, coronel y por último fue brigadier general y brigadier general. Incluso en un momento le habían ofrecido darle el título de mariscal y que él lo rechazó porque dijo que ese título no estaba... Ese solamente lo tenía Perfumo. No, claro. Mariscal. No está, era un título que no estaba creado acá. Sí, acá no existía no existía. El cargo de mariscal. Con respecto a si usaba el uniforme, sí, ha usado el uniforme. Lo que pasa que, como él no era un militar de carrera como podría ser Paz o Lavalle o mismo San Martín, generalmente usaba ropa de civil, digamos, sabía andar de pantalones, botas que le gustaban, alguna chaqueta o un chaleco, y hacía más funciones de gobierno, digamos, que de militar. Sí. Entonces, yo diría que usó más la ropa de civil, digamos, que de militar. Con respecto a las traiciones en víspera, digamos, de Caseros, no hubo muchas, al contrario, casi todos se pasaban al bando de... Hubo una defección que fue la de Pacheco. Una defección de Ángel Pacheco, que fue un poco inexplicable, porque Pacheco había sido un gran general de Rosas, había peleado contra Paz y Lavalle, había estado en muchas campañas, y además era un buen militar, y además era amigo personal de Rosas. Y cuando invade Urquiza con los brasileros, Ángel Pacheco tenía la misión, digamos, de interponerse y detenerlos. Y hizo maniobras, pasaba cerca, pasaba de largo, y nunca, digamos, lo enfrentó como para detenerlo. Hay distintas versiones. Algunos dicen que había un norteamericano que iba desde el campamento de Pacheco al campamento de Urquiza varias veces y que ahí fue una defección, se tramaron la defección. La cuestión que Rosas hasta último momento no lo quiso, en un momento dijo, no puede ser que Pacheco desobedezca mis órdenes, y después, por último, dijo, o sea, no... está loco, dice, Pacheco está loco. A excepción de él, prácticamente no hubo, inclusive hubo deserción por parte del ejército de Urquiza, gente que... Porque si hay un traidor acá es Urquiza, sí. que era el comandante de las tropas, claro, en operaciones con la guerra de Brasil, porque hay que aclarar a la gente que la batalla de Caseros es consecuencia de la declaración de guerra de Brasil y Argentina. Claro, tanto es así que Rosas... no la Argentina, la Confederación, que en ese momento el que la representaba era Rosas. La batalla de Caseros, para romper el fuego, le dice a Chilaver, tírele a los brasileros, que es el verdadero enemigo, se lo dice.
Con respecto a los pasados, por ejemplo, el día anterior a la batalla se pasaron 400. El regimiento de Aquino. Claro, el regimiento de Aquinos que incluso... Que después lo fusilan a todos, después de Caseros lo fusilan a todos. Claro, el regimiento de Aquino estaba con Oribe. Cuando se rinde Oribe pasan al ejército de Urquiza. Y los federales, como eran federales, los tipos se rebelan y se vienen a caballo hasta Buenos Aires, incluso los recibe Rosas. Primero lo recibe Antonino Reyes y después Rosas lo recibe. Inclusive César Díaz, dice, el general Díaz dice que venía en el ejército de Urquiza, dice que lo fue a visitar a Urquiza y lo encontró en la tienda del Estado Mayor, lo vio primero con una triste decepción que acabábamos de experimentar respecto al espíritu de que habíamos supuesto animado a Buenos Aires, que hasta entonces no se nos había presentado un pasado. O sea, él dice que le pasó lo mismo que a Lavalle. Lavalle cuando quiso sitiar Buenos cuando Aires, hizo el ejército ese que fracasó, que todos se le iban a plegar y fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario, le hicieron el vacío. Inclusive Díaz dice, su nombre es muy popular en este país. Y dice, estoy convencido que el prestigio del poder de Rosas es tan grande o tal vez mayor de lo que había sido 10 años antes. O sea que prácticamente el único que se pasó, digamos, fue... El gran traidor fue Urquiza. Sí. Y los generales que y Pacheco, que bueno, fue... Pacheco tuvo una gran defección, sí, eso sí, lo abandonó mal, horas antes de la batalla. Yo no quería contestar, quería que usted lo hiciera, pero es importante que se vaya conociendo la verdadera historia, claro. la real. Porque muchos creen que Urquiza en cualquier lugar del mundo hubiese sido un traidor de lesa patria y hubiese sido fusilado por traidor, y fue todo lo contrario. Acá lo ponen como un libertador en la historia, claro. Y nadie puede alzarse en guerra, cuando hay una guerra con otro país, alzarse en armas contra el gobierno constituido, que era el gobierno... Claro. Que era el que representaba a la Argentina en esa guerra contra Brasil. Aliarse contra el enemigo y avanzar sobre el territorio nacional, aliado con el enemigo para derrocar el gobierno. Pero es una barbaridad. Es un gran traidor. Urquiza es un gran... Más allá que quiera justificar, es un gran traidor. Se arrepintió antes de la batalla, inclusive. Porque, por ejemplo, dice... Estas palabras de Urquiza. Dice... Si no hubiera sido por el interés que tengo de promover la organización de la República, que otra excusa podía poner, yo hubiera debido conservarme aliado a Rosas, porque estoy persuadido que su nombre es muy popular en este país. O sea que él mismo se da. Inclusive, después de la batalla es el 2 de febrero, pero los brasileros van dilatando la entrada a Buenos Aires hasta el 27 de febrero, que es la batalla de Tuzangó, como revancha. Y Urquiza se da cuenta, entonces, ¿qué hace? Entra antes. Incluso Sarmiento dice que entró medio al galope, porque, claro, quería que termine el acto enseguida, y durante el acto se la pasó, dice, en la escalinata de la catedral, dice, como empacado, porque, claro, se dio cuenta que los brasileños lo habían usado. Inclusive después al cónsul inglés dijo, estoy convencido, al poco tiempo le dijo, estoy convencido que el único que puede gobernar este país es Rosas. O sea que él mismo se arrepintió. No obstante eso, hay un libro muy interesante que son las cartas que a través de Josefina Gómez recibía Rosas, y se carteaba Rosas con Urquiza, inclusive le propone volver a la... El libro ese, hay un libro interesante que es de José Raed, que están todas las cartas de Rosas, Rosa y... Josefina Gómez. Sí, Gómez. Entre Rosas y Urquiza. Bueno, pero también hay algo que tenemos que también reseñar, que es la muerte de Chilavert, donde él lo acusa a Urquiza de traidor, a Chilavert. No olvidemos que Chilavert proviene del unitarismo y que precisamente se da vuelta por un hecho histórico, que hoy se cumple el aniversario también, que es el desembarco de las tropas francesas aliadas con los unitarios y las fuerzas de uruguayas de Rivera,
y cuando él ve que hay una coalición contra Rosas y que esos argentinos se unen al imperio francés y al inglés, entonces él se viene y se pone al servicio de Rosa. Y claro, cuando cae en Caseros, Rosa lo llevan ante Urquiza, y Urquiza lo trata mal, lo trata de traidor, y le contesta como en forma destemplada y le dice: no, si vamos a hablar de traidor, acá el único traidor que hay es usted. claro. Entonces después ordena el Y fusilamiento lo hace fusilar por la espalda. por la Incluso, espalda. Chilaver, yo iba a hablar de Chilaver el 16, porque el 16 es el nacimiento de Chilaver, el 16. Pero bueno, ya que sacaste el tema. No, pero Chilaver, lo toqué como un era elemento para demostrar la hipocresía claro, de Urquiza. Sí, sí. Chilaver era unitario. Estuvo al mando de Iriarte en la guerra con Brasil, de Alvear, etcétera. Cuando se produce Vuelta Obligado, Chilaver era amigo de Alberdi. Y él mismo le escribe, le dice: no puede ser, ¿cómo vamos a ir en contra de la patria? Y entonces ahí se pasa al bando federal. Y a raíz de eso, porque era muy buen artillero, había estudiado matemática, era ingeniero, Rosas lo pone al frente de la artillería de Caseros. Muy bien. Un grande Chilaver. Un grande. Y grande olvidado de porque se dio vuelta, porque se pasó al bando sí, federal. sí. Bueno, hubo muchos grandes que son ignorados precisamente por haber sido aliados de Rosa y de la Confederación. Cuando decimos un grande Chilaver, estamos haando de Martiniano Chilaver. Martiniano Chilaver, sí, señor. Sí, no de, porque había un paraguayo Chilaver también claro, que, no José que Luis, hizo historia también acá, sí, atajando y haciendo goles de penales. Y hablando tamén, ¿eh? Hablando también de su historia. Era Bocón también. Sí, también ha hecho historia. Tú no has ganado nada. Mirá, acá tengo, si querés, después de Caseros, que vos nombraste el batallón de Aquino, el general César Díaz cuenta esto, lo leo. Relata en sus memorias, ¿no? César Díaz. Un bando del general en jefe había condenado a muerte al regimiento del coronel Aquino, y todos los individuos de este cuerpo que cayeron prisioneros fueron pasados por las armas. Se ejecutaban todos los días de a 10, de a 20 y más hombres juntos. O sea, Rosas decía que era un tirano, había fusilado gente. Mira, el otro día lo que hacía Urquiza. Los cuerpos de las víctimas quedaban insepultos. Esto lo cuenta un mismo unitario, o sea, que el mismo de Urquiza, ¿no? Los cuerpos de las víctimas quedaban insepultos cuando no eran colgados en alguno de los árboles de la alameda que conduce a Palermo. La gente del pueblo que venían al cuartel general se veían a cada paso obligadas a cerrar los ojos para evitar la contemplación de los cadáveres desnudos y sangrientos que por todos lados se ofrecían a sus miradas, y la impresión de horror que experimentaban a la vista de tan repugnante espectáculo trocaba en triste las halagueñas esperanzas que el triunfo de las armas aliadas había de nacer. Hablaba una mañana una persona que había venido a la ciudad a visitarme cuando empezaron a sentirse muchas descargas sucesivas. La persona que me hablaba, sospechando la verdad del caso, me preguntó, dice: ¿qué fue eso? Debe ser ejercicio, respondí yo, sencillamente tal como me había parecido. Pero una persona que sobrevino en ese instante y que oyó mis últimas palabras, dice: ¿qué ejercicio ni qué broma? Si es que están fusilando gente. Muy bien. Esa es la llegada de la civilización. Esa es la civilización. Sí, contra la barbarie. de Rosa. Bueno, pero es bueno comentar este tipo de cosas porque la historia nuestra está muy distorsionada, totalmente distorsionada, y bueno, hay que ir de a poco haciendo por lo menos comentarios de este tipo para que se sepa realmente lo que sucedió en esos días.